Hola, soy Sergi de retroracing.es y hoy por primera vez hemos venido a Aragón a grabar un vídeo para el canal y pues, como es lógico teníamos que venir a Alcañiz, al Bajo Aragón. Este vídeo va a estar dedicado al circuito urbano de Guadalope. Como sabréis, el circuito que se corrió entre el año 65 y el 2003 prácticamente ininterrumpido, un circuito precioso, un circuito que prácticamente gustaba a todo el mundo, con las medias de velocidad más rápidas de los campeonatos de España, pero queremos hacerlo un poco diferente. Vamos a hablar un poco de historia y de los ganadores, pero sobre todo vamos a hablar de por qué este circuito era tan especial, tanto para pilotos como para las máquinas, como sobre todo también para la afición, para la gente que al final son los que mantuvieron vivas las carreras de Alcañiz durante tantos años. Para ello y para hacer el vídeo un poco especial, no vamos a explicarlo solo nosotros, sino que vamos a dejar que nos lo expliquen, por un lado, nuestro colaborador Carlos, y por otro lado, José Luis. José Luis es aragonés, ganó la Copa AX en el año 93, con un coche pues, muy similar al que hoy nos ha traído, y con ellos vamos a intentar pues eso, conocer un poco más, desde vuestro punto de vista, qué hizo especial este circuito. Sí, así es, vamos a intentar explicar un poco la morfología del circuito y el por qué es un circuito que a gran parte de los pilotos eligen como su circuito favorito, y desde una perspectiva pues más morfológica, y con José Luis, que además corrió en las tres versiones que hay, y bueno, yo creo que puede ser un vídeo interesante. Sí. Pues ya está, lo dejamos en vuestras manos y vamos a empezar ahora a ir a los puntos emblemáticos del trazado, y con eso vamos a intentar hacernos una idea pues, de cómo eran las carreras de Alcañiz. Perfecto, pues vamos. Muy buenas, José Luis. Buenos días. Bienvenido. Vamos a hacer un pequeño repaso en general antes de bajar al circuito. Cuéntanos un poco cuál es tu primera experiencia aquí en Alcañiz y luego repasaremos tu palmarés. ¿Cuál es tu primer recuerdo de Alcañiz? Bueno, pues tengo la suerte de que, pues, a fin de cuentas, soy de un pueblo de 30 kilómetros de aquí. Desde niño, pues a lo mejor con 6-7 años, bajaba aquí con mi padre y con mi hermano a ver las carreras, siempre en el puente de la carretera a Zaragoza. Tengo ya el recuerdo de los R8 TS y tal, pero quizás una de las imágenes de niño que más me impactó fue cuando corría el Stratos de Bragation. Ver al Stratos de Bragation tronando por las calles, pues la verdad es que fue una cosa única y que se te queda grabada de por vida. Muy bien, porque luego tú cuentas con 4 participaciones en Alcañiz. Así es. Y con una pole y 2 podiums en la Copa X. Además, si no me equivoco, has corrido en las 3 versiones que ha tenido este circuito, desde el año 91, que fue el primero, hasta el 94, que fue el último que corriste. Cuéntanos un poco, a nivel general, qué hacía tan peculiar Alcañiz y qué es lo que a ti más te llamaba la atención o te atraía del circuito. Bueno, pues como dices, he corrido en las 3 versiones. Quizás la más peliaguda por lo rápido y tal, era la primera versión, que era la versión original. Se iba a mucha velocidad por todos los sitios. Había curvas como la del puente de la carretera de Caspe, donde pues eso, la velocidad alta era muy alta, y los muros y guardarraíles iban muy de cerca, entonces es una cosa que era complicada de asimilar, sobre todo para la gente que venía de fuera de corredores urbanos, donde había escapatorias y demás. Vale, porque además has corrido con diferentes coches como el Citroën X que tenemos aquí, en su versión de la Copa, y coches más potentes como el ZX. Pese a eso, era un coche en el que incluso con pocos caballos y tal, era un circuito en el que la sensación de velocidad, imagino, por las guardarraíles, la distancia, era muy fuerte, y me imagino que era un circuito que había que hacer con valentía. Sí, aquí es un circuito donde se diferenciaban los gallos de los gallitos. Entonces, aunque llevaras un coche poco potente como era la X, o relativamente poco potente, sí, ir entre puentes a más de 170 km por hora, pues la verdad es que la sensación de velocidad es más que ir a 300 por hora con un Fórmula 1, o sea, porque la sensación era increíble. Antes de ir para allí, cuéntanos un poco las características del Citroën X GTI, ya que este es un modelo de calle, pero idéntico al que conseguiste tú la Copa en el año 93. Cuéntanos un poco las principales características y lo que así recuerdes de este coche. Sí, la verdad es que este es un coche que está estrictamente de serie,
pero el de la Copa llevaba poco más. El de la Copa, esto es un coche de 100 caballos, el de la Copa tenía estaba un poquitín más afinado, llevaba 110 y llevaba unas suspensiones, pero físicamente y básicamente era lo mismo. Esto es lo que se puede llamar un matagigantes, porque con menos de 700 kilos de peso y 110 caballos de potencia, pues la verdad es que hacía unos tiempos espectaculares para lo que era de la época. Yo sé que hoy día hablar de 110 caballos parece, pero eso cualquier coche lo lleva, pero claro, hay que contar que cualquier coche de hoy en día pesa justo el doble de lo que pesa esto. Entonces eso, menos de 700 kilos, 110 caballos, de frenos iba muy bien, las suspensiones estaban muy bien puestas a punto por Piedrafita Sport y pues, lo he dicho, era un coche increíblemente rápido y fácil de llevar. Perfecto, porque estos coches los comprabais de serie, ¿cierto? Y luego Citroën os vendía un kit igual para todos, que es al que montabais para competir en la Copa, ¿verdad? Sí, exactamente, pero que era un kit que principalmente era barras, arneses, las suspensiones y se acabó. O sea, es que era un coche muy de serie. De hecho, en aquellos años, cosa hoy día impensable, los coches se matriculaban y se iba a las carreras con ellos. O sea, se iba a las carreras por la carretera. O sea los 4 slicks en el maletero y la bolsa de deportes con la novia, con el amigo, con el mecánico, eso era lo típico de las Copas Citroën. Muy bien, pues nada, pues vamos para allí y vamos a empezar a descubrir el circuito. Perfecto. Muy bien, José Luis, pues ya estamos aquí y como no podía ser de otra forma, comenzamos quizá con la curva más representativa, más conocida y más icónica del circuito Guadalope, que es la curva del embudo. Es una curva que durante toda la historia de las carreras, las 37 ediciones, siempre tuvo el mismo radio, no se cambió. Ahora falta el edificio que hacía de vértice en la curva, pero la morfología sigue siendo la misma. Cuéntanos un poco a la hora de trazar y encarar esta curva, porque al ser la primera curva también era la primera curva de la carrera, y cuéntanos un poco cómo la afrontabais en las diferentes partes del fin de semana. Muy bien, pues como tú dices, es la primera curva del circuito y esta tenía como si fueran 2 curvas diferentes, porque una cosa es la salida, que la salida cuando llegaban aquí 26 coches a la par, pues la cosa era muy complicada, había que intentar por todos los medios ir lo más pegado al lado derecho para que no te emparetaran contra el guardarraíl izquierdo, cosa muy habitual. Aunque parecía mentira, 26 coches a la par en un sitio tan estrecho, no se sabe cómo, porque físicamente parece imposible. Había coches que llegaban del revés, que llegaban de culo al final de la recta, por lo complicado que se ponía en la salida de todo el mundo buscar el hueco. Y luego estaba la parte en carrera. En carrera, pues claro, era una curva a la que se llegaba a muchísima velocidad, con un coche como por ejemplo el ZX de la Copa, se llegaba en torno a 200 km por hora. Entonces, claro, frenar a 200 km por hora con un asfalto tan bacheado, pues la verdad es que el embudo o los guardarraíles de aquí parecía que no ibas tú hacia ellos, sino que venían ellos hacia ti. La verdad es que se ponía la cosa muy complicada. Además daba pie, si había salido mal o te había cogido el rebufo, pues claro, había que hacerla por el interior. Pero claro, si no empujabas a tu adversario hacia los guardarraíles, llegaba por el lado bueno a la siguiente curva, con lo cual digamos que te tenías que hacer ancho en la entrada, en la salida, tenías que, lo que ahora está tan comentado en la Fórmula 1, de moverse en la frenada. Los cambios de trayectoria. Los cambios de trayectoria es que había que hacerlos sí o sí. Porque realmente estamos quizá ante uno de los pocos puntos claros de adelantamiento de todo el circuito. Sí, la verdad es que sí, que era el punto más claro, tanto en la salida como luego en carrera. Vale. A nivel de curva en sí, era una curva que también tiene un cambio de rasante, porque empezamos una bajada, era una curva en la que había que tirarse tarde, la frenada era totalmente recta, no había apoyos. ¿Cómo encarabas, por ejemplo, en una vuelta de clasificación la curva para que fuera perfecta?
pues en una web, como dices, como había ese cambio de apoyo que era muy fuerte además, si ibas solo, pues frenar bien por la izquierda, no muy pegado por el bacheado, porque está, curiosamente, en unos 30-35 centímetros de los guardarraíles izquierdos, que hubiera sido lo lógico frenar, si frenabas estabas cao, porque ibas dando botes hasta el final de recta y no parabas, había que frenar lo más posible pegado a la izquierda, dejándote esa distancia, y encarar el vértice lo más tarde posible, pues como todas las curvas, pues para acelerar lo más pronto posible para ir hacia la siguiente curva. Muy bien, coméntanos un poco, porque es muy famosa las montoneras en esta curva del embudo, sobre todo con los AX, porque tú nos has comentado que en un fin de semana de AX año 92-93, ¿cuántos coches podíais estar inscritos y cuántos coches llegaban aquí a final de recta, por ejemplo, en una superfinal? Como este era un circuito pequeño, aquí solamente permitían, no recuerdo si eran 25 o 26, que ya vale para la estrechez de la pista y el embudo. Entonces, claro, un fin de semana donde había inscritos no menos de 60X, cuando son los GTIs, que años antes en los GTs llegó a haber hasta 100 inscritos, con 4 semifinales, con 2 finales, etcétera. Entonces, claro, las montoneras aquí, pues eso, todo el mundo quería un sitio, como has dicho también, de claro adelantamiento, entonces pues los empujones por delante y por detrás pues iban que volaban. Muy bien, porque realmente aquí la siguiente curva, vamos en bajada, una pequeña recta, y llegamos a una curva a izquierdas, en bajada y con un ángulo un poco más abierto. Es la curva de la Monegal. Cuéntanos un poco cómo era esta siguiente curva, en la que también en la salida imagino que se seguía llegando con mucha gente alrededor. Sí, así es. La verdad es que lo que es esta del embudo era importante por la salida, por salir colocado y llegar a la Monegal bien, claro, porque tenías que intentar, fíjate, aquí estamos hablando que tienes que ir por el interior de la salida para no dar contra el guardarraíl, pero claro, hay que cambiar rápidamente de tercio para volver a llegar por el interior a la segunda curva, que en la salida era importante, pero no solo en la salida, es una curva que la Monegal es una curva que no se le ha dado mucha importancia, siendo una de las curvas más importantes del trazado, puesto que hay un gran espacio de aceleración desde allí hasta la siguiente frenada, hay muchísimo espacio, con lo cual es importantísima. Y además es una curva que ibas entre guardarraíles y que escupía hacia afuera, que veías venir el guardarraíl de la derecha a una velocidad tremenda, pero era, importantísima la salida para que los tiempos saliesen. Muy bien, pues vamos a seguir, vamos hacia la Monegal y de ahí bajamos a la curva del apeadero. Perfecto. Seguimos adelante, ya hemos superado la curva del embudo, hemos pasado sin problemas la Monegal y llegamos a quizá una de las primeras curvas más peliagudas, por decir una forma, del circuito Guadalupe, la curva del apeadero. Esta es una curva que sí que ya tuvo modificaciones a partir del año 92. Sufrió un accidente el año anterior, en el 91, Javier Mora, con el Citroën AX 1,5 oficial, en el que se fue largo en esta curva y impactó con este muro, y a partir del 92 esta curva ya tuvo una chicane de cemento que cerró el vértice y la hizo más segura. Entonces estamos ya en la primera curva que tuvo modificaciones a partir del año 92. Cuéntanos un poco cómo afrontabais esta curva en las 3 versiones que tú has probado, y pues igual cómo eran las características, la forma de afrontarlas y en qué consistía la curva del apeadero. Bueno, lo primero tengo que corregirte, porque el apeadero solamente es para los de Alcañiz. Para los que corríamos, para los pilotos, esto era la curva del cruce de la carretera de Caspe. Como bien dices, ha habido 3 versiones, que son 4, y es la primera versión, la original, era una curva rapidísima, que es, aquí podéis apreciar esta pequeña rotonda, pues es como si la rotonda no existiese y se hacía a toda velocidad. Se bajaba a muchísima velocidad, porque veníamos de la Monegal a muchísima velocidad, una frenada no muy fuerte a mitad del puente y ya te tirabas a una zona de auténtica aceleración. O sea, con lo cual aquí los segundos te caían de 2 en 2 si no lo hacías muy deprisa.
Lo hacía Claro, muy porque estamos a la entrada de la famosa Vuelta a los Puentes, que ahora iremos, que era la parte más rápida. Era más rápida, que de hecho con los coches no muy potentes era a fondo, y aunque no fuera el coche potente y hubiese que frenar en medio, pero claro, había muchos metros de acelerador a fondo, con lo cual era importantísima. Esa es la primera versión. La segunda versión, a raíz del accidente que ha dicho del bofetón que se dio Moro aquí, que dio con sus huesos en el hospital, se hace lo que más o menos ahora sería la rotonda. Hacen una chicane, ponen unos bloques prefabricados de hormigón, que es como si se diera la vuelta. En ese momento, está feo decirlo, pero se le acaba la historia a la curva, porque claro, ya era una frenada muy fuerte para una curva muy lenta, y las curvas muy lentas, del mejor al peor, hay muy poquita diferencia. Luego, en el año 94, justo a la par de la Plaza de Toros, se ponen esas chicanes de chapas, conocidas como Pif Paf, y se ralentizaban muchísimo porque se bajaba mucho trapo, se ralentizaban y no se monta la chicane de cemento. La chicane de cemento, con lo cual es una versión, pues eso, diferente, ni con chicane peculiar de ese año 94, de 94, con lo cual esta curva ya era una curva de fondo, pero de fondo sin problemas, aunque llevaras los caballos que llevaras, porque la chicane de chapa salías parado. Y ya a partir del 94 ya se vuelve a ver la chicane de cemento, que pues eso, que se convierte en una curva muy lenta. Además, estamos en un sitio muy característico y muy reconocible, porque tenemos todavía muchos detalles y rasgos de lo que era la transformación del pueblo en un circuito. Mantenemos, en cierto modo, el ajedrezado blanco y rojo del piano, todavía mantenemos las piquetas donde se ponían las guardarraíles, e incluso tenemos la pintura original en el muro que continuaba durante toda la Vuelta a los Puentes, y que aquí nos queda un rasgo. Por lo tanto, esto es una curva que para las personas que quieran venir a ver un poco el circuito pueden parar y realmente te das cuenta de que esto, un fin de semana al año, pues era un circuito de carreras. Nunca fui de los que ayudaron para eso, pero sí que tengo el recuerdo de ver a todos esos aficionados y voluntarios, que eran los que hacían posible las carreras, es lo que es importantísimo, cómo limpiaban agujero por agujero, colocaban las piquetas, subían los guardarraíles a pulso, atornillaban, apretaban. La verdad es que era impresionante el trabajo que llevaba. Así. Y que todavía se puede ver parte aquí en el trazado. Seguimos adelante, hemos superado con éxito la curva del apeadero y estamos ya de lleno en la famosa Vuelta de los Puentes. Y llegamos a la primera curva importante de todo este sector tan rápido, la curva del Pajarito. Cuéntanos de nuevo cómo encarabais esta curva tan importante, puesto que detrás viene lo que sería la contrarrecta del circuito y la parte más rápida. Efectivamente, estamos en la curva del Pajarito, que no sé por qué se llama Pajarito, imagino que sería porque las fotos de se sale una cara de miedo tremenda cuando sales de esta curva. Pero aquí es donde las cosas empiezan a poner serias. Aquí es donde es una curva que en un coche como la X, aunque parezca mentira, se hacía a fondo. Se hacía en cuarta a fondo en torno a 140 km/h, y la verdad es que las cosas se ponían ya se empezaban a poner muy difíciles. Era importantísimo hacerlo a fondo porque, lo he dicho, o sea, es una zona de aceleración y tenemos igual casi 700 metros hasta la siguiente curva, con lo cual aquí el hacer un quitamiedos te puede suponer 2-3 segundos, con lo cual había que agarrarse al volante con fe y para adentro a fondo. Por eso digo que el tema del Pajarito, yo creo que era porque la gente salía con cara de miedo. Claro, porque esta curva quizá pasa un poco desapercibida, porque luego llegaremos al Portalón, sí. Pero es una curva también muy rápida, en la que también estaba el famoso seto que ahora no lo tenemos, y que muchos pilotos comentáis que teníais que apuntar directamente el seto e incluso rozarlo, sí, claro, para que la trayectoria fuera la correcta, ¿no? Efectivamente, venías preto al guardar, aquí sí, muy preto al guardarraíl de la derecha, con el acelerador a fondo, y te ibas directamente, o sea, como si quisieras pasar por encima del seto, que era imposible. Bueno, imposible si no trazabas con 4 metros de antelación, pero si trazabas como tenías que trazar, ibas de cabeza hacia el seto, pero la curva es en bajada, la primer trozo es contraperaltado y te escupía hacia afuera a una velocidad tremenda. De aquí yo sé que con la cámara no se aprecia demasiado, puesto que además la acera, bueno, pues ves la acera, pero la acera no existía. Bueno, sí existía detrás del guardarraíl, con lo cual esto era 1,5 metros más estrecho de lo que así a simple vista se ve. Muy bien.
Pues si quieres, seguimos a fondo y ya llegamos a quizá la curva de las curvas de todo el circuito. No, la curva de las curvas del todo el circuito no. Para mí, que he tenido la suerte de rodar en circuitos como Spa-Francorchamps y conocer lo que es el Rus, etcétera, etcétera, para mí es la curva de las curvas. José Luis, el Portalón. Ya hemos llegado, la curva de las curvas, como has comentado. Cuéntanos, ¿qué era esta curva y por qué el Portalón es tan conocida? Bueno, pues como te digo, esto para mí es la curva de las curvas, madre de todas las curvas. Aquí, con un coche como la X, si querías estar arriba, había que hacerla en quinta fondo. Hacer en quinta fondo esto suponía que se pasaba miedo, la palabra es miedo. De hecho, cuando empezabas en entrenamientos oficiales a dar vueltas, a la tercera o la cuarta vuelta, salías de aquí y decías, pues yo creo que se puede hacer a fondo. Llegabas a la vuelta siguiente, lo intentabas con toda tu alma, pero el miedo te levantaba el pie. Decías, pues se puede hacer a fondo. Y en un momento dado decías, pues aprieto el acelerador como si lo fuera a romper y lo hago a fondo. Y salías y realmente no era excesivamente complicado, o sea, quizás salías más comprometido del pajarito contra el guardarraíl que de lo que salías aquí contra el guardarraíl. Pero claro, aquí estamos hablando de que llegábamos con un Triste X a más de 170 km por hora. En el año 94, cuando se hicieron las chicanes de chapa, de los pif-paf, se pusieron poco antes de llegar aquí, con lo cual esta era una curva de fondo que ya no tenía ningún problema. Pero claro, en carrera, pues volvemos a lo mismo, quieres ganar, quieres estar delante, hay que hacerla a fondo. Y hacerla a fondo, creo recordar que en la Copa X del año 93 estábamos 3 pilotos que la hacíamos a fondo. El resto ahuecaban, que el ahuecar suponía un segundo, porque es un segundo de aquí al final, pero claro, un segundo... ¿Que suponía la pole o...? Estar en la pole o estar el quinto, aquí el quinto, el sexto, entonces era importantísimo. Es una curva que está totalmente plana, pero claro, a la velocidad a la que se llegaba, pues... Claro, porque recordamos que venimos de la curva del Pajarito, que no es una gran frenada, antes de la chicane del 92 venimos de la curva del Apeadero, que tampoco era una gran frenada, entonces con cualquier coche llegabas aquí a punta de velocidad prácticamente. Sí, por supuesto. O sea, en la primera versión sin chicanes, pues por ahí se pasaría como 120, 130 km por hora. Para llegar aquí con un coche potente, imagino que Juan Fernández aquí llegaría al corte, pues a lo mejor a 250 km por hora de cualquier manera, con la Osela o los super, en el caso de los turismos de BMWs, Ford Sierras y demás, pues eso, 200, 220 km por hora de cualquier manera. Esto es toda aceleración, aquí es donde, como te he dicho antes, donde se ve quién es un gallo y quién es un gallina. Entonces, claro, muy bien. Los tiempos salían ahí. Sí, porque además, después de esta curva ya viene otra curva a derechas y un par de curvas a izquierdas y ya llegamos a una frenada muy fuerte. O sea, que entramos en una zona de continuas curvas enlazadas en las que me imagino que tendrías que salir con el coche colocado y teniendo claro por dónde vas, ¿no? Sí, pero ya no eran estas siguientes curvas, como los coches cuando giras y deslizan se frenan, ya no, realmente de aquí, aunque siga siendo fondo hasta la curva del puente, no se sigue aumentando la velocidad, no cae, pero no se sigue aumentando la velocidad. Entonces las siguientes eran un poco de curvas, eran unas curvas de transición antes del frenadón, porque no era una frenada, era un frenadón el de la curva del puente. Esto es el urbano, esto es lo que pasaba 364 días al año, salvo el día de las carreras. O sea, por aquí claro, porque recordamos que esto es una ciudad, esto es un pueblo y que cualquier persona puede mirar este vídeo o cualquier otro documento y dar vueltas a un ritmo normal por lo que era el trazado. Sí, claro, pero sobre todo a un ritmo normal, que es uno de los problemas que durante años ha habido. Yo invito a la gente que ha oído hablar de Alcañiz que venga a conocer in situ, a dar vueltas con el coche despacio para conocerlo, pero porque es un circuito apasionante, pero claro, siempre despacio porque no tiene nada que ver cuando está cerrado al tráfico, con guardarraíles, con comisarios y con toda la seguridad a las noches de alcohol. Sí. Porque además aquí en esta curva, tristemente, tenemos que mencionar que ese apartado negro, breve, de solo un año, pero negro, fue en esta curva, fue el accidente de Chiqui Burgos en el año 85 con el Renault Iniciación,
que, como él ya comentó, quería hacerla a fondo, que necesitaba la pole, y nada, perdió el control aquí en la curva del Portalón, lo que derivó en un par de bandazos que acabaron haciendo que saltara por encima del guardarraíl. El muro todavía no estaba en ese año 85 y tristemente pues hubo 9 heridos y 2 fallecidos, y es la única punto negro que se puede poner en este circuito. Pero como muy bien dices, eran los años 80, las medidas de seguridad no eran equiparables a lo que luego fue en el caso de aquí, que en el lado izquierdo se puso un muro de hormigón infranqueable, en el lado derecho pasaba de haber un guardarraíl simple a haber doble o incluso triple guardarraíl. Pues eso, queda como un punto negro, una anécdota de los años de esos años 80. Tampoco los circuitos permanentes tenían la seguridad que años más tarde se aplicó a todos esos circuitos. El riesgo era inherente al deporte en sí, y estas cosas pues lo que hicieron fue que el circuito fuera mejorando las medidas de seguridad, que cada año se intentaban mejorar. Apareció el muro, aparecieron, como bien dice, los guardarraíles de triple altura, las bidones de agua, y bueno, todo fue un proceso que tristemente en este año tuvo esa mancha. En la ciudad de Alcañiz construyó un muro que costaría muchísimo dinero en aquel momento, pero claro, que ya le daba la seguridad total al circuito. Muy bien, pues si quieres nos acercamos a la frenada del puente de Zaragoza y nos explicas un poco lo que para ti en teoría es la frenada más complicada del circuito. Frenada no, repito, frenadón. Vamos para allá. José Luis, frenamos fuerte, se acaba la vuelta de los puentes y llegamos a la curva del puente de Zaragoza. ¿Qué es esta frenada y por qué es tan importante y tan complicada? Claro, es complicada porque se llega muy deprisa. Hablamos con un coche pequeño en torno a 170 km por hora, con un coche grande ya pasa los 200. Quizás sea menos complicada con un coche grande porque ya hay que frenar en línea recta, porque cuando ya es un coche pequeño como la X, hay que hacerla a fondo y frenar prácticamente no, en pleno apoyo, frenamos muy fuerte. De hecho hay muchas imágenes de televisión española que se ve, y fotografías como se ve como los coches van de costado en la frenada, porque claro, estás frenando en apoyo y es complicado, y nos vamos hacia aquí arriba. Esta es una curva que cuando se va al límite es muy difícil de adelantar, pero yo he hecho grandes adelantamientos. El primer año en la FADA pude adelantar a Jaime Balañá con mi Polo aquí en la frenada, que llegué a plegar el retrovisor, y luego en la Copa ZX llegué a hacer 2 adelantamientos a la vez por un pequeño toque que hubo de delante, que siguieron en carrera y no pasó nada, pero a mí me vino de perlas. O sea, quizá era otro punto de adelantamiento de este circuito. Sí, lo era. Complicado por la frenada, pero claro, era otro punto de adelantamiento, y de aquí ya salíamos todo lo rápido posible hacia la barbería. Hay una anécdota muy curiosa, y es que siempre estaban los guardarraíles de encima del puente, estaban pegados a la acera, con lo cual si si te pasabas y te colabas, le dabas directamente al guardarraíl con el culo, con la parte trasera derecha. Pero en el año 94, no sé por qué, apartan esos guardarraíles y los ponen y los apartan un poco y dejan la acera. Yo llego colado en entrenamientos oficiales, se me va de detrás y arranco la rueda trasera derecha contra la acera, porque la acera, claro, una acera importante, y la arranco. Pero bueno, vamos a lo que vamos. De aquí nos vamos a la frenada de la curva de la barbería. A la curva de la barbería, que tiene un pequeño rasante y tendía a bloquear, y es curva importantísima, porque es en plena aceleración hacia la subida del corcho. Subida del corcho que con un coche como el ZX llegábamos a hacer 200 km por hora. Muy bien, pues cruzamos el río Guadalope una vez más y vamos para arriba. Perfecto. Salimos de la barbería, fondo, comenzamos la famosa subida del corcheo. Cuéntanos qué importancia tenía esta subida. Justo aquí empezaba 3 curvas enlazadas, izquierda, derecha, izquierda, bastante importantes y con una pendiente bastante pronunciada. Cuéntanos un poco. Bueno, pues aquí otra vez las cosas se vuelven a poner serias, porque la velocidad es muy alta. Salimos de la barbería en segunda con toda la velocidad posible, empezamos a enchufar marchas. En un coche como el ZX se llega en quinta a unos 200 km por hora a este primer vértice de izquierdas. Se hace a fondo y automáticamente se quita cuarta, tercera para tirar para adentro, te tiras para adentro a muchísima velocidad, dándole al coche la mayor salida posible,
puesto que luego vuelve a haber mucho trozo de fondo hasta la siguiente frenada, porque la siguiente izquierda que hay es de fondo. Con un coche como la X también es importantísimo, si no más que en el ZX, porque claro, corre menos, pero claro, como corre menos, cualquier pequeño error penaliza más el tiempo. Entonces, por ejemplo, como anécdota, en el año 93 el AX monta una rueda muy estrecha, lo que corresponde a una 175, y se tiene que hacer en tercera sí o sí. Pero en el año 92, en el año 93 a la X se le aumenta la medida de rueda, que va hasta los 200 milímetros de ancho, y se puede hacer en cuarta. Pero en cuarta es complicado porque vas con el coche que casi no tocas en el suelo, pero claro, hay 1,5 segundos de diferencia de hacerlo en tercera a hacerlo en cuarta, hay 1,5 segundos de diferencia, con lo cual los primeros pues van todos en cuarta, y lo dicho, aquí ha habido accidentes fuertes por la rapidez de la curva, que normalmente la mayoría de accidentes no eran por la curva en sí, sino porque la gente giraba antes de tiempo, tocaba el bordillo interior y salía disparado hacia el guardarraíl de izquierda, con vuelcos, con un poco de todo. Por eso, porque es una curva rápida y muy importante también para el trazado. Muy bien. ¿Coronamos el corcho? Sí. Vamos para allí. Vale, de acuerdo. Hemos coronado el corcho, ya estamos en la última izquierda. ¿Cómo se llegaba a esta curva después de todas las enlazadas? Bueno, pues hemos salido lamiendo la acera de la derecha, hemos rozado el guardarraíl izquierdo, muchas vueltas literalmente, y ya salimos a fondo para aquí. Esta izquierda no tiene demasiada historia, puesto que se hacía a fondo incluso con los coches más potentes, y ya llegamos a la última frenada del circuito antes de encarar la recta. Ahí ya es donde ha habido diferentes versiones. Los primeros años se corría sin ningún tipo de chicane, y era una rapidísima de izquierdas con doble radio, que empezaba en cambio de rasante, o sea, lo tenía todo, contraperalte, o sea, lo tenía todo para liarla, y claro está, con una recta de por medio es una curva muy importante. Luego ya se hizo la chicane para bajar velocidad y que no se llegase a tanta velocidad a la frenada del embudo, y entonces ya pasó a ser una curva lenta, en la cual volvía a haber oportunidad de adelantamiento, cosa que antes no la había, y se hacía la siguiente izquierdas a fondo ya sin ningún problema. Muy bien. Luego además estamos ahora mismo en una zona que quizá es uno de los lugares más representativos del circuito Guadalupe, con el parador vigilando toda la subida del corcho, y donde más fotos hay, más fotos históricas, y sería buen momento aquí para hablar de lo que era para una ciudad como Alcañiz, en principios, por ejemplo, de los años 70, una localidad mayormente agrícola, también de servicios, y que un fin de semana al año por estas calles tenemos subiendo a pilotos de ex Fórmula 1, pilotos ex Le Mans, con coches punteros de esa época, como el Porsche 917, como el Porsche 908, y una población aquí en Teruel en el año 70. ¿Cómo crees que podía ser para una ciudadanía como la de Alcañiz que una vez al año llegara a ese nivel de pilotos y de máquinas en la España de esos años? Pues mira, hoy día, con lo que he vivido, a mí me cuesta imaginarme lo que tenía que ser ver un 917 perseguido de un 908, porque las dos máquinas las he visto en Le Mans, en el Le Mans Classic, y es algo que está a otro nivel. Si lo trasladamos a ese año 70, eso tenía que ser algo increíble, y más cuando los demás vehículos, el que era muy afortunado, podía tener un 124 o 1430, que en el mejor de los casos podía tener 90, 100 caballos, que no más, y esos 917 que andaban por los 350, 400 caballos, tenía que ser algo de esto. Pero esos pilotos no eran pilotos, eran superpilotos. Sí. De ahí se entiende que esas imágenes que esa gente veía creaba una afición que quizá es la que hizo que durante los años 70, 80, donde ya se hablaba abiertamente de los problemas que había
relativamente con la seguridad, se hablaba de un circuito permanente, como toda esa gente fue forjando generaciones y estiró el Premio Ciudad de Alcañiz hasta el año 2003. Por supuesto, porque además fueron esos grandes pilotos como el recién desaparecido Juan Fernández el que más apoyó, no sé si aposta o sin querer, al circuito Guadalope, viniendo año tras año, demostrando su valía, demostrando quién era el verdadero gallo del corral, o sea, y que bueno, la peligrosidad era muy relativa. Entonces, aunque no había las medidas de seguridad de los últimos años, la peligrosidad era muy relativa, porque se corrían con esos coches en montaña, se corrían sitios que eran infinitamente más peligrosos que esto. Último vértice del circuito, curva izquierda, segundo ángulo de la curva del Hospital y entramos en la línea de meta del circuito Guadalupe de Alcañiz, José Luis. ¿Qué intríngulis tenía esta última curva y la Bueno, línea de meta? Como dices tú, última curva, entramos en la recta y es el momento de descansar un poco, de relajar la tensión, porque estamos en la recta, vamos poniendo todas las marchas, normalmente hasta quinta. Pero claro, ya volvemos otra vez al embudo, vemos otra vez el embudo en el punto de mira, llega el embudo, hay unos pocos segundos para descansar, para relajarte, la vuelta ha sido muy intensa, hemos conseguido no dar contra ningún guardarraíl, aunque los hayamos acariciado en algún punto, hemos rozado los setos y pues eso, ya cruzamos justo donde estamos aquí, cruzamos la línea de meta y nos encaramos otra vez para el embudo y otra vez a lo mismo. Genial, pues hemos estado en curvas lentas, hemos estado en ángulos rectos, pero hemos estado en enlazadas, hemos subido, hemos bajado, hemos cruzado 2 veces el río Guadalope, entonces hemos dado un poco la visión de lo que es este circuito Guadalope, un circuito urbano, pero un circuito muy rápido, un circuito con curvas enlazadas, curvas de todo tipo, y que quizá era toda esta mezcla de todos estos recursos lo que quizá hacía que sea uno de los circuitos más recordados de España y que más pilotos siguen escogiendo incluso a día de hoy como su circuito favorito. Claro, es que era y sigue siendo y lo será un circuito único. Precisamente por eso, por la variedad de curvas lentas, de curvas rápidas, sobre todo la zona rápida, el entrepuentes, que era algo adictivo para los pilotos, que es lo que más normalmente nos ha gustado siempre, y entonces pues eso, es lo que nos hace que sea especial. Aún así aún tenemos que hablar de todos esos pilotos tanto alcañizanos como de los pueblos alrededores, de Alcoriza, de Calanda, de Castellserás, que además de correr en un circuito tan especial, era su circuito de casa y que en los últimos años fueron los que más participaron. Y nada, para todos ellos es este vídeo, es este repaso, este análisis morfológico de lo que es el circuito Guadalope. Y nada, y si les quieres comentar algo, no, representándolos un poco a los pilotos locales. Sí, por supuesto, era una parte muy importante, todo el año esperando que llegase la prueba de casa para sacar el coche que has estado preparando durante todo un año. Y no es la palabra lucirse, pero sí pues disfrutar, estar con los grandes y no me gustaría despedir sin acordarme, además de esos pilotos de aquí, los pilotos que marcaron una época aquí en Alcañiz, pilotos que estaban por encima de las máquinas, como Pep Basas, como Eduardo de Aisa, Josep Arqué, coches que eran pilotos que en circuitos convencionales no podían destacar, sus coches no estaban a la altura, pero aquí, donde importaba más el piloto que la máquina, estuvieron adelante, ganaron Guillermo Barreras, Iñaki Boiburu, son pilotos que estuvieron por encima siempre de sus coches y que aquí en Alcañiz pues lo dieron todos y fueron los que aquí estuvieron. Pues nada, oye, darte las gracias, José Luis, por darnos esta clase de lo que era el circuito de Guadalope, y desde aquí, desde la línea de meta original que sigue conservando el Automóvil Club Circuito Guadalope, con el doble guardarraíl original que también se colocó en 2015, nada, darte las gracias, muchas gracias, ha sido un placer, y a todos los demás desde aquí desde Alcañiz, pues nada, muchas gracias por vernos, esperamos que os haya gustado y seguiremos contando sobre el circuito Guadalope.